Gloria al Señor Jesús, hermanos, el Señor les bendiga. En esta noche nos sentimos bendecidos de estar aquí en la presencia del Señor y frente a todos ustedes. Vamos a iniciar el capítulo número 3, amén, de la doctrina de la salvación. ¿Ya? Para eso, gloria al Señor Jesús, vamos a iniciar con una oración. Gracias, Padre, bendito Jesús, esta noche, bendícenos y enséñanos y ayúdanos a compartir con nuestros hermanos, tal vez, Señor Jesús, en diferido, y los que están escuchando palabras del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos con la parte número 3, con la doctrina de salvación, ¿no? Entonces, la doctrina de salvación, hablando de lo que la anterior semana habíamos quedado como pendiente para desarrollar, ¿no? Bueno. Sabemos que el seminario que estamos realizando lo estamos haciendo desde 4 enfoques, ¿no? Desde el primer pilar o enfoque que le vamos a dar, la salvación; el segundo pilar, la revelación; el tercer pilar, la santidad; y el cuarto pilar, la doctrina y la alabanza. Tomando en cuenta esos 4 pilares, hermanos, estamos desarrollando el primer pilar, la salvación. La anterior clase o la anterior semana ya habíamos hablado, hecho por lo menos la parte introductoria de lo que es y significa la palabra salvación y su concepto. Estamos iniciando el desarrollo del primer pilar, que es la doctrina de la salvación o la soteriología, que habla exclusivamente de ese conjunto de acciones que el Señor hizo en favor de la humanidad para salvarla. La anterior semana habíamos hecho un análisis acerca de esto, del origen mismo de la humanidad, de cómo Adán y Eva se habían equivocado delante del Señor. Pero en el transcurrir de la historia, cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, hubo un capítulo en esta historia con su creación, con sus discípulos, que fue el punto de partida para hablar acerca de el plan de salvación o la salvación exclusivamente. En una conversación que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, con la gente que le seguía, en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, donde el Señor Jesús les pide una declaración a los discípulos, fue Pedro el que responde haciendo una gran declaración inspirada por el Señor. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración de nuestro hermano Pedro le valió otra declaración por parte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en su declaración a Pedro, le dice: bienaventurado eres, feliz eres, porque lo que tú has dicho no te lo has revelado carne ni sangre. Si lo que Pedro habló fue una revelación divina, la revelación de Jesucristo a Pedro es por demás interesante y, por así decirlo, tan impactante. Lo que Jesús le dijo a Pedro, producto de la declaración de Pedro hacia Jesús, diciéndole: tú eres el Cristo, Jesús le hace una declaración también a Pedro en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. La palabra del Señor dice en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, le dice: y yo también, le dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Esa fue la primera declaración del Señor Jesucristo a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La promesa del Señor Jesucristo hacia Pedro, la primera promesa fue de la edificación de una iglesia. Esa fue la primera promesa que Jesús le hizo a Pedro, producto de su declaración. Ahora, hay una segunda declaración que Jesús le hace a Pedro. Y esta segunda declaración también es muy importante. En el mismo libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 19, Jesús le continúa diciendo a Pedro de esta forma, y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Principalmente quiero rescatar la idea que se está mostrando en pantalla de estos dos versículos, que son la palabra de nuestro Señor Jesucristo mismo. Primero le dice Jesús a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta ese momento que Jesús estaba en esta tierra, en los días de su humanidad, la iglesia no existía. No había la iglesia. Por eso Jesús le promete a Pedro: sobre esta roca, señalándose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Esa fue la primera promesa, que Jesús iba a edificar una iglesia. La segunda promesa que Jesús le hace a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa fue la segunda promesa. De estas dos promesas, ¿ya? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves, se desprende un gran plan magistral del Señor en su afán de salvar a la humanidad. Y ese es el afán que nosotros tenemos que entender, ¿no?, en todo este cúmulo que hemos aprendido hasta el día de hoy acerca de la doctrina de salvación. ¿Qué es lo que sucede después que Jesús hable con Pedro y le dice estas dos promesas? Bueno, lo que sucede es pues que esa promesa que Jesús le hace a Pedro tiene un camino que recorrer. Y este es precisamente lo que ahora vamos a analizar, el camino al cumplimiento de la promesa. En Lucas 24:49, luego que Jesús resucita, le dice, y se encuentra con sus discípulos después de haber resucitado, Jesús les dice en Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa. ¿Cuál era la promesa de Jesucristo? Perdón. La promesa de Jesucristo era, recuérdense, edificaré mi iglesia. 2, y a ti te daré las llaves. Esta promesa de Jesucristo, Él tenía toda la intención de cumplir. En Hechos capítulo 1, versículo 4, antes que Jesús se vaya al cielo, sea arrebatado, en Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesucristo les hace esta afirmación a sus discípulos. Les dice, y estando juntos, cuando Jesús todavía estaba junto a sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. En estos dos versículos se anuncia claramente la intención de nuestro Señor de cumplir su promesa. ¿Cuál era su promesa? Acuérdense, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves. Dos promesas que Jesucristo pensaba cumplir. Para cumplir la promesa, Jesús les manda a sus discípulos, quédense en Jerusalén, vayan a Jerusalén para que reciban la promesa. Los discípulos entran a Jerusalén, a un lugar llamado aposento,
aposento alto. En este lugar se reúnen unánimes y juntos y van orando por la promesa. En Hechos capítulo 1 se narra cómo los discípulos se reúnen en el aposento alto, donde Jesús les había dicho, y en este lugar empiezan a orar. Y Pedro empieza a animar a la gente en la fe, empieza a predicar en sus primeros intentos de que la gente se mantenga unánime en la oración. Pues esto es lo que pasa en Hechos capítulo 1. Pero cuando llegamos, llegó el día de Pentecostés, por ese tiempo, ya, en Hechos capítulo 2, versículo 1, ya se empieza a vivir la promesa de lo que Pedro había recibido de parte del Señor Jesucristo. Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia, porque justamente llegó el día de esa conjunción, o sea, esa casualidad, de ese plan del Señor, voy a decir, de que el Pentecostés caiga justamente con el nacimiento de la iglesia, fue algo hermoso. Justamente había llegado la fiesta de Pentecostés y sucedió el nacimiento de la iglesia. Y como nació la iglesia, estaba naciendo la iglesia en Pentecostés, ocasionalmente fue el primer momento donde Pedro utilizó las llaves como el Señor le había prometido. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bien interesante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 1, habla ya del inicio, del nacimiento de la iglesia. ¿Cómo nació la iglesia? Con el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu de Dios cuando Jesús se fue un acontecimiento sin precedente. Fue un acontecimiento que captó la atención de toda la ciudad, porque fue un acontecimiento donde hubo un despliegue de poder visible, porque las lenguas se derramaron como fuego, se podía ver visible, y fue un acontecimiento audible, se podía escuchar, porque un estruendo inundó la casa donde estaban reunidos. El estruendo y la luz de la revelación del derramamiento del Espíritu trajo como consecuencia que toda la gente de Jerusalén vaya a ver ese espectáculo del derramamiento del Espíritu Santo. Se apersonaron al aposento alto, empezaron a ver por las puertas, por la ventana, empezaron a ver lo que estaba aconteciendo allá en el día de Pentecostés. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo se derramó por primera vez y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este acontecimiento no tuvo muy buenos ojos en algunas de las personas que vinieron a ver ese suceso. ¿Ya? Las personas empezaron a hablar mal. Estos están borrachos, empezaron a decir. Pero Pedro se para, acuérdese, fue Pedro el que recibió las llaves de Jesucristo, el que se para y empieza a predicar, la primera prédica en el día de Pentecostés, a toda la gente que fue a ver ese acontecimiento. La predicación de Pedro fue tan tremenda, tan impactante, que no solamente rompió todos los argumentos de la gente que le oía, sino que impactó a tal grado de que la gente, al escuchar a Pedro, no podían sostenerse en su orgullo, no podían sostenerse en su soberbia, no, sino la gente que escuchó a Pedro empezaron a quebrantarse. La Biblia dice en el capítulo 2, versículo 37, que la gente, al oír todo esto que Pedro predicaba, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Eso dijeron.
¿qué haremos? A esta pregunta que la gente curiosa, que fueron a ver todos los acontecimientos, Pedro, acuérdese, Pedro responde. En el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu de Dios, Pedro lanza, arroja o recibe o entrega, vamos a decir, con más propiedad, las llaves del reino de los cielos. Estas palabras que Pedro habla en el capítulo 2, versículo 38, podemos afirmar que es la llave, son las llaves del reino de los cielos. Esas llaves del reino de los cielos que Pedro recibió del Señor Jesucristo y los entregó en el día de Pentecostés, cuando toda la gente fue a verle y escucharle, esas llaves que él los recibió son las llaves de la salvación. No son llaves físicas ni visibles, desde luego que sí, sino que son llaves espirituales, porque el reino de los cielos es espiritual. El reino de los cielos no es de esta tierra, no es material, es espiritual. Si el reino de los cielos es espiritual, las llaves del reino de los cielos también son espirituales. Y si son espirituales, pues en este versículo está traducida esas llaves. Arrepentimiento, podríamos decir fácilmente que es la primera llave. Bautismo en el nombre de Jesucristo, segunda llave. Y recibir el Espíritu Santo, la tercera llave. Así, de esa manera se puede concretar y se puede concluir que el acontecimiento que Jesús hizo con Pedro en un tiempo pasado, cuando le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves, aquí se cumple a cabalidad, porque Jesucristo, a partir de este día, a partir de esta experiencia que Pedro lanzó las llaves, expuso las llaves del reino de los cielos, podemos decir con toda seguridad que la iglesia nació en este día. La palabra del Señor dice en el versículo 39, ¿no? En el versículo 39, cuando Pedro sigue hablando, ¿no? Dice: porque para vosotros, el versículo 39, porque para vosotros es la promesa. O sea, nuevamente hablamos de la promesa. Y para vuestros hijos, dice. Y para todos los que están lejos. ¿Eso qué quiere decir? Que las llaves del reino de los cielos es para todos. Para los que están cerca, la familia, Jerusalén. Esa es la parte inmediata del campo de acción de Pedro. Después dice: para los que están lejos. Eso ya habla de otro tipo de gente que no eran precisamente judíos, sino podríamos decir que son samaritanos, inclusive hablando de ir mucho más lejos, hablando de los gentiles, porque el plan de salvación y las llaves no es exclusivamente de los judíos, sino es de los samaritanos, de los religiosos, de los gentiles como nosotros. Entonces, por esa razón, estas llaves son muy importantes, porque cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que esa es la única forma de acceder al reino de los cielos, a través de lo que Jesús le dijo a Pedro. Bueno, estructuraremos entonces el plan de salvación a partir de Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Lo que sucedió en Pentecostés es que Pedro utilizó la primera llave, lo que lo vamos a llamar arrepentimiento. Arrepentimos. La palabra arrepentimiento se define de la siguiente manera: es un cambio de pensamiento, básicamente. Cambio de pensamiento
que resulta en un cambio en la conducta, cambio de mente, cambio en la mentalidad. Entonces, amigos y hermanos, el arrepentimiento es fundamental para que la gente sea salva en el nombre de Jesús, porque es la primera llave. Lucas 13:3 dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice. O sea, el arrepentimiento es fundamental, es la primera llave. Uno, si no tiene la llave, no puede entrar a su casa. Si extravía la llave, ¿podrá entrar alguien a su casa? No puede. Así como si no se puede, si la persona no se arrepiente, no está cumpliendo lo principal, lo primordial, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio. La persona tiene que cambiar su conducta, su forma de actuar, su forma de creer. Todo tiene que cambiar. Eso es arrepentimiento, cambio de mentalidades. Entonces Lucas 13:3 por eso dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el versículo 5 Jesús los ratifica y dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 2 veces lo ha resaltado Jesucristo en Lucas 13:3 y en Lucas 13:3 y 5. Entonces es importante arrepentirse, fundamental. Es la primera llave, el arrepentimiento. Esos versículos que están a continuación mostrándose en la pantalla nos muestran de los versículos base para definir que el arrepentimiento es la primera llave. Y de esos versículos que están ahí en la pantalla, los más importantes, los que yo considero súper importantes, fundamentales, es precisamente Lucas 13:3 y Lucas 13:3-5, ¿no? Que habla precisamente del arrepentimiento. Pero no solamente concluye ahí, sino Pedro sigue mencionando en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese. Bautismo es la segunda llave. Bautismo en aguas. La palabra del Señor enseña que el bautismo es un paso fundamental en la obra expiadora de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo no es para testimoniar de tu salvación, no. El bautismo es para perdón de pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El bautismo es para perdón de pecados y el nombre de Jesús debe ser invocado en el momento de bautizar. Cualquier otro tipo de inmersión en el agua no es considerado como bautismo de acuerdo a la palabra de Dios. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. En otras palabras, existe un solo tipo de bautismo, no varios tipos de bautismos ni varias formas de bautismo. Existe un solo tipo de bautismo que debe ser hecho en el nombre de Jesús, y el ministro que le está bautizando al candidato debe ser consciente de que lo está invocando para el perdón de pecados. O sea, que el ministro debe ser un portador del evangelio, de esa llave que Pedro anuncia en Hechos capítulo 2, versículo 38. Si no tenemos la llave, ¿cómo podemos dar a otro la llave? Es imposible. Yo tengo que tener antes la llave conmigo para yo poder bautizar a otra persona. Por eso es importante. No solamente consiste en bautizar por bautizar, no, sino tiene que ser bautizado el candidato por un ministro que conoce de las llaves, conoce del plan de salvación, conoce que el nombre, sobre todo nombre, es Jesús. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tengo que tener antes la llave conmigo para yo poder bautizar a otra persona. Por eso es importante. No solamente consiste en bautizar por bautizar, no,
sino tiene que ser bautizado el candidato por un ministro que conoce de las llaves, conoce del plan de salvación, conoce que el nombre, sobre todo nombre, es Jesús. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Entonces, por lo tanto, el bautismo es bien importante, fundamental, porque es para perdón de pecados. Es el lugar donde el Señor le adopta a la persona, porque somos sepultados con Cristo, dice, juntamente con Cristo a través del bautismo, según Romanos 6:3. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que solamente cuando la persona es bautizada en el nombre de Jesús, ha accedido al perdón de pecados. Gloria al Señor Jesús. Pasando al siguiente punto, hablando ya de la tercera llave. La tercera llave es el bautismo del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una persona debe recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es la tercera llave. Si no tenemos el bautismo, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo podemos aspirar a entrar al reino de los cielos? Es imposible, porque el Señor Jesucristo cuando venga se va a venir a llevarse a sí mismo, dice la palabra. Si se va a venir a llevarse a sí mismo, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de la persona que el Señor Jesús se va a llevar, tiene que estar el Espíritu Santo, su Espíritu, el Espíritu de Dios. Y eso es fundamental también, porque es una de las llaves. Si no tenemos nosotros las llaves del reino de los cielos, no podemos entrar al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra. San Juan capítulo 3, versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Quiere usted entrar al reino de los cielos? ¿Quiere usted ser parte del reino de los cielos? Entonces necesita tener las llaves del reino de los cielos para entrar al reino de los cielos. Y esa llave se llama arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo de Dios. Eso es cumplir el Evangelio en nosotros. Nada más ni nada menos, de eso se trata. La tercera llave es bautismo del Espíritu Santo. No solamente Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves, sino le dice algo más importante. En el versículo de San Mateo capítulo 16, 19 le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esta frase complementaria que Jesús le dice a Pedro? Porque no solamente le dice, te voy a dar las llaves, sino le dice, todo lo que atares será atado, todo lo que desatares será desatado. Humildemente, ¿qué es lo que yo considero de esto, hermanos? Considero que atado en los cielos quiere decir que el hombre ya no puede hacer nada para acercarse a Dios, ¿no? El hombre ya no puede hacer nada más humanamente hablando. ¿Qué puede hacer el hombre por su salvación? Nada más. Todo el esfuerzo humano es invalidado. Todo esfuerzo humano no sirve, es desechado, es atado. El hombre por sus propios medios no puede llegar a Dios. Es imposible que llegue a Dios. Por eso Dios ató eso. Ató la religiosidad, ató el pensamiento filosófico de que el hombre puede llegar a Dios. Dios ató todos esos pensamientos filosóficos que le ponen al hombre, vamos a decir, en una cualidad de dueño de su destino. No, Dios es el dueño de nuestro destino. Él nos llamó. Por lo tanto, lo que Pedro ató es toda religiosidad. ¿Qué es lo que desató Pedro? Desatado en los cielos. Desató la salvación.
El hombre no necesita hacer nada más. Ningún tipo de sacrificio humano ya vale la pena para entrar al reino de los cielos. Ningún tipo de sacrificio ya es necesario. Lo único que aquí se tiene que hacer es entregarnos a las llaves, recibir las llaves, porque es un regalo. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, bautizados en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Solo ese es el inicio. No termina ahí todo el camino del Señor. Desató el cielo para nosotros el Señor Jesucristo. Cuando dice desatado, desató el cielo para nosotros. Podemos tener libre acceso al cielo, a la presencia del Señor. El velo de separación entre Dios y el hombre se rasgó. Eso es lo que el Señor ha desatado. Por eso es importante, hermanos, considerar de que no existe otra forma de ser salvos, que tan solamente es agarrando las llaves del reino de los cielos. La obra redentora de nuestro Señor Jesús no es un acto humano, desde ningún punto de vista. Es un acto divino. Dios quiso salvarnos y lo logró para beneficio nuestro, gracias a su misericordia. Él dio su vida. Él se humanó, dice la palabra del Señor, que Él se hizo hombre por nosotros, ¿no? Y si usted, amigo y amiga, no ha obedecido el plan de salvación del Evangelio, todavía no es salvo. Usted tiene que ser salvo. Agarre las llaves del reino del Señor y sea salvo. La salvación es tan fácil de acceder porque lo ha desatado el Señor para nosotros. Pero también al mismo tiempo es difícil de acceder porque el hombre es incrédulo. ¿Cómo con 3 pasos tan fáciles puedo ser salvo? No, el hombre es incrédulo. Por eso, amigos, he aquí, dice la palabra en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el día de salvación, amigo y amiga, que me escuches, hermano y hermana. Este es el día de salvación. Este es el día en que el Señor le ha elegido a usted, le está llamando a usted para ser parte de su iglesia, la cual nació en el día de Pentecostés. Y hasta el día de hoy continúa escribiendo la historia, la iglesia del Señor Jesús, hasta que Él venga a llevársela. Muchas gracias. En una futura participación vamos a estar haciendo un resumen de todas las etapas que el hombre debe de pasar hasta acceder a la salvación, de todas las etapas que van a seguir a este proceso de conversión. No se pierda la próxima semana y vuelva a esperarnos por este mismo canal, por este mismo sistema de redes. Y gracias, participen con nosotros escuchando el poderoso mensaje de nuestro Señor Jesús, ahora que es tiempo. Muchas gracias. Permíteme hacer una oración para terminar. Padre amado, bendito Jesús, te pido con todo mi corazón que tú, Señor, abras el entendimiento de la gente que nos escucha por las redes, de que tú abras nuestro entendimiento para que sepamos y entendamos, Señor Jesús, que tú en tu magnífico amor, en tu amor inquebrantable por la humanidad, te hiciste hombre para morir por nosotros. Viniste a restaurar lo que el primer Adán, Señor, perdió, que es la salvación. Gracias, Señor Jesús, por restaurarnos la salvación, que el primer Adán lo perdió. Muchas gracias, Señor Jesús, por venirnos a restaurar esa comunicación, que el primer Adán lo perdió. El primer Adán perdió la relación contigo. Tú nos restauraste, Señor, cuando viniste y fundaste una iglesia. Tú restauraste la salvación para nosotros. Gracias, Señor Jesús, te doy gracias. Ilumina la mente de mis hermanos, de mis amigos que nos escuchan. En el nombre de Jesús.